¿Cómo están? Todos hablan de conflictos globales, guerras, sanciones, etcétera, pero ¿nos hemos detenido realmente a pensar cuáles son las razones para intentar minar al derecho internacional? Hoy vamos a hablar de esto en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa, identificar de manera puntual frente a qué tipo de mundo estamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, vamos a identificar con los colores de su bandera a Estados Unidos, un país que se ha caracterizado por años en tratar de consolidar su hegemonía global mediante un modelo unipolar de control absoluto, bajo el criterio de un mundo bajo sus propias reglas. Este modelo articula poderío militar, control económico, afinidad política para asegurar sus intereses estratégicos. La presencia militar estadounidense mantiene una vigilancia constante en todos los continentes. Así lo justifican ellos bajo su principio de seguridad nacional. El uso del dólar y el control de las instituciones financieras tratan de garantizar esa, entrecomillada, supremacía económica. A través del denominado Occidente, como lo conocemos muchos, actúa como un brazo ejecutor desde Washington. Países miembros del bloque europeo, otros aliados en otros continentes, pues mantienen una alineación total bajo este sistema. Organizaciones como la OTAN y el Grupo de los Siete, el G7, coordinan este tipo de estrategia. Alianzas que fortalecen la capacidad de presión que tiene la Casa Blanca bajo su dominio de modelo, que establece relaciones de dominación y que desafían soberanía nacional y hasta la autodeterminación de los pueblos. Y todo esto bajo sus propias reglas. Vamos a ver otro eje también de lo que son las relaciones bilaterales, pero también multilaterales. En nuestro mapa vamos a colocar a Rusia y a China, ahí lo tienen, identificadas también de los colores de sus banderas. Hay que decir que en medio de ese avance, de esa hegemonía unipolar, la que veíamos de Estados Unidos, para intentar mantener un sistema, Beijing disputa también el liderazgo global mediante su crecimiento económico y tecnológico. Moscú, por otro lado, aporta un contrapeso estratégico en el plano militar y geopolítico con la creación del bloque de los BRICS Plus, que ocupa aproximadamente el 26.7% de la superficie terrestre mundial. Coordinan esta nueva arquitectura internacional a través de estas organizaciones que están buscando reducir la dependencia de organismos financieros occidentales. Es decir, que hay una transacción, en pocas palabras, más justa. Otras organizaciones como la ASEAN, la Organización de Cooperación de Shanghái, fortalecen la integración. Estamos hablando de una promoción de relaciones basadas en la igualdad, respeto mutuo y donde además se busca consolidar un modelo de múltiples centros de poder. Lo que muchos hablan de un mundo multipolar, pluricéntrico, distante a lo que se ha trazado también Occidente con sus aliados, que en algún momento también sufren las consecuencias de sus medidas impositivas. Vamos a analizar este escenario hoy en el mapa también a medida de reflexión para poder entender de qué va el derecho internacional, qué tan necesario es y sobre todo en qué momento está en la actualidad. Vamos a recibir por ello a nuestros invitados. Nos acompaña desde Perú Ricardo Soberón, analista en materia de seguridad internacional. Qué gusto tenerlo con nosotros, Ricardo. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Hola, muchas gracias y un saludo especial a toda tu teleaudiencia y gustoso de poder conversar contigo sobre temas tan trascendentales para la humanidad. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Subamos también al análisis desde Argentina. Nos acompaña Tadeo Castiglioni, periodista y experto en relaciones internacionales del equipo de PIA Global. Tadeo, qué gusto tenerte con nosotros en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Paola. Como siempre, un enorme placer. Iniciemos por el doctor Ricardo Soberón. Doctor, si las bases del derecho internacional existen, son claras, así como las normativas que la rigen, ¿qué es lo que está fallando? En realidad, considero que el mundo del 2026 encuentra a los estados nacionales en el peor momento de su existencia, porque se ven perforados, erosionados por factores internos, por factores externos, y todo ello hace que haya perdido sentido el principio del respeto a las reglas internacionales. Y
El escenario se pone peor cuando dentro de la comunidad de 191 países que conforman la comunidad mundial, tenemos a uno de ellos que simplemente se ha convertido en el estado como nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad, el derecho internacional público, tanto en la parte política, en la parte comercial, en la parte social, y eso es una situación de suma gravedad para el futuro del planeta, y por ese motivo tenemos que pensar en formas muy innovadoras como la que planteó el primer ministro canadiense para poder salir de este esquema simplista de dominación y de hegemonías. Ahora, en medio de este escenario, Tadeo, podemos de alguna manera entender de que esto forma parte de una estrategia occidental. El objetivo es minar el derecho internacional para lograr justamente este plan que se materializa la imposición de una hegemonía por encima de tratados internacionales, por encima de acuerdos bilaterales y hasta multilaterales, que además han sido creados, recordemos, para garantizar una convivencia pacífica entre los países del mundo y sobre todo en el marco de un desarrollo geopolítico que sea de alguna manera equitativo. Es muy interesante tu pregunta, estimada Paola, porque el orden mundial basado en reglas que se jacta Occidente, en realidad lo único que hacía era utilizar a las naciones sus hechos. Si uno lee la Carta de las Naciones Unidas, siempre vamos a estar de acuerdo con todos sus principios nobles, pero desde la fundación de las Naciones Unidas jamás se han respetado. Creo que hay un discurso vital para comprender todo esto, que es el discurso del líder libio Muammar al-Gaddafi delante de la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2009, donde rompe delante de todo el mundo las cartas de las Naciones Unidas diciendo bajo estas cartas, que todos estamos de acuerdo, se han justificado guerras mucho más letales que la Segunda Guerra Mundial a lo largo de todos estos 50, 60 años. Creo que fue una gran realidad y una promesa autocumplida de que cuando a Estados Unidos incluso sus propias reglas ya no le servían, empezó a bombardear y a destruir toda la estructura del escenario internacional que estamos viviendo. En medio de eso, es muy interesante que quienes se han compuesto y han creado un grupo dentro de Naciones Unidas que se llama los Amigos de las Cartas de las Naciones Unidas, Federación Rusa y la República Popular China, que obligan y que llaman a volver, pero ahora con un cumplimiento estricto de lo que se ha dicho y no para justificar o utilizar letras pequeñas para luego hacer todo tipo de crímenes. Entonces lo que estamos viendo de Estados Unidos es que en medio del colapso del mundo unipolar, del colapso que ha tenido su sistema, lo que está haciendo es una especie de, vamos a decirlo, como lo suelen decir ellos, tratar de hacer un control de daño en el sistema internacional, de poder generar la máxima confusión y las, vamos a decirlo, las corrientes turbias más posibles para que ellos puedan beneficiarse de todo esto, en los cuales actualmente nos encontramos en un interregno, en un gris a nivel internacional de lo que son los movimientos de las placas tectónicas a nivel mundial, que están dando a luz un nuevo mundo, un mundo multipolar, pero que a la misma vez, como todo proceso histórico, lleva mucho tiempo, y en medio de eso estamos atravesando este año 2026 con todos estos quiebres, con todas estas violaciones y todo esto de manera sistemática. Doctor Ricardo Suberón, y en medio de este escenario también nos cuestionamos si esto tiene relación con la imposición de modelos que además tratan de reimpulsar o revivir el fascismo, por un lado, pero por el otro dándole mucho mayor peso a lo que es el militarismo en la región, justificando el despliegue de fuerzas armadas bajo supuestos acuerdos de seguridad, pero se vulnera otro de los principios resguardados también por el derecho internacional, por estas relaciones bilaterales y multilaterales. ¿Dónde queda la soberanía? ¿Dónde queda la autodeterminación de los pueblos? ¿Es parte también de esta estrategia? Yo creo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Medio Oriente en relación a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, nos plantean un interesante camino de cómo salir de este encuadre focalizado de lo militar. Irán ha hackeado
la enorme capacidad bélica de Estados Unidos a partir de poner el escenario de confrontación en sus propios términos. Es decir, ha descubierto un espacio geográfico estratégico desde el cual quiebra las posibilidades de predominio y de hegemonía que tiene Estados Unidos. Yo creo que América Latina en particular es un hemisferio que está siendo objeto y sujeto de este militarismo exponencial a partir de acciones unilaterales, a partir de la militarización de los aspectos criminales, a partir de la presencia de distintas formas de lawfare o guerras a partir del derecho. En fin, el militarismo hoy en día ha adquirido una capacidad pluridiversa de ponerse en funcionamiento. En ese contexto, creemos nosotros que los países de América Latina tenemos el deber y la responsabilidad de pensar estratégicamente cómo seguir el camino de Irán, en el sentido de sacar la iniciativa de los Estados Unidos del plano netamente militar y plantearla en otros términos. Y aquí me aparecen otras fichas en el tablero, como puede ser el fenómeno de la migración, como puede ser el fenómeno de las economías extractivas ilícitas, como pueden ser mecanismos diversos que están ocurriendo hoy en día desde América Latina y que pueden poner en jaque a una perspectiva esencialmente militarista como la que ha demostrado el presidente Trump. El día de ayer ha presentado al Congreso de la República Norteamericano su plan Recon 3.0 por $350 mil millones para exacerbar aún más el predominio tecnológico, bélico, militar y que tiene sobre el resto del planeta. Entonces, creo que los pensadores, los políticos, los estrategas de América Latina debemos empezar a juntarnos para pensar en esas otras formas que te planteo, Paola, para poder sacar a Estados Unidos de ese corto dilema de lo militar, lo bélico. Y esto también nos ayuda a entender cómo se encamina este nuevo relacionamiento que se trata de imponer más allá del derecho internacional y tratando de alguna manera de impulsar acuerdos. Por un lado, no se cree en el derecho internacional, no se cumple con el derecho internacional, pero cuando hay necesidad se apela al derecho internacional. Parece una contradicción, pero parece también un juego geopolítico. De esto me gustaría abordar en el siguiente bloque con Ricardo y también con Tadeo Castiglioni. Le pido a ambos que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Vamos nosotros a marcar una pausa, no sin antes compartirles nuestra escala. Esta es una de las varias denuncias que hace el gobierno de Cuba respecto al bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas por más de 60 años y que se ha recrudecido con un bloqueo energético hacia el pueblo cubano. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, comparte este post en la red social X, denunciando al secretario de Estado de los Estados Unidos del régimen estadounidense, escribe, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos. La clave elitista que impulsó, dice, su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba para justificarlo. No acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba, sentencia el máximo representante de la diplomacia cubana. Este es otro de los ejes de presión, esta es otra de las vulneraciones al derecho internacional, pero ¿quién rige? ¿Quién controla? ¿Quién supervisa? De esto hablamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos ahí de fondo justamente a las banderas de Estados Unidos e Irán. En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por otro lado, Masoud Pezeshkian, el presidente iraní. Donald Trump, desde enero del 2025 hasta la fecha, ha señalado de que va a llegar a un acuerdo. Exactamente, he contabilizado cuántas veces lo ha dicho. 34. En 34 oportunidades dice que tiene listo ya un acuerdo que se firmará en las próximas horas. Hace menos de 24 horas salió a decir exactamente lo mismo. Posiblemente sea en un país europeo. Lo cierto es que Estados Unidos mantiene su visión respecto a lo que sería un acuerdo beneficioso para su país, mientras hay contradicciones en torno a lo que se plantea. Si Estados Unidos realmente pondrá fin al genocidio en Gaza, a la guerra en Líbano, si habrá un fin del bloqueo a los puertos iraníes, si se levantarán todas las sanciones sobre la energía iraní, si se van a descongelar el 50% de los activos iraníes. Estamos hablando de cerca de 25.000 millones de activos robados de manera inmediata y el resto en los próximos 2 meses. Si Irán va a mantener el control del estrecho de Hormuz y el flujo además será similar a las condiciones antes de la guerra desatada el 28 de febrero. Y si Irán no trabajará en uranio enriquecido, es decir, bajo el lineamiento de Estados Unidos de que no tenga armas nucleares, otro de los justificativos para iniciar una agresión unilateral. Lo cierto es que no hay un acuerdo, no ha salido a la luz un borrador real, pero estas posiciones se siguen enmarcando bajo un mismo lineamiento. Deben estar bajo las condiciones de un derecho internacional. Analicemos esto. Taddeo Castiglioni, la gran pregunta es, en medio de una hostilidad a este nivel, de una agresión bélica que ha cobrado la vida de centenares de personas, y hablamos inclusive del primer 28 de febrero de más de 170 niñas en Minab, al sur de Irán, ¿quién regula este tipo de acuerdos? ¿Quién vigila su cumplimiento? ¿Y quién realmente podría establecer de que está bajo el principio del derecho internacional y no de intereses geopolíticos? Muy buena pregunta, porque hay que tener en consideración que cuando Estados Unidos contra de Irán el 28 de febrero ya existían mesas de negociaciones, estaba por llegar a un acuerdo muy sustancioso en Ginebra, en Suiza, y Estados Unidos ataca a traición. Y esta no fue la primera vez que Estados Unidos patea las mesas de negociaciones, sino que también ya lo había hecho el año pasado durante la guerra de los 12 días. Entonces vemos que una política continua de Estados Unidos de alguna manera engañar en las mesas de negociaciones y luego cometer su fechoría. Lo mismo le hizo Minsk 1, Minsk 2 para la solución de toda la situación en el Donbass, y después terminaron admitiendo que lo único que se buscaba era ganar tiempo y engañar a Rusia de esta manera mientras se preparaba a un régimen ucraniano para la guerra abierta en contra de la Federación Rusa. Bueno, teniendo en cuenta todos estos historiales, es muy difícil confiar en Estados Unidos, pero a diferencia de otras negociaciones, vemos que aquí los intermediarios son potencias nucleares. Quien se puso las negociaciones a la espalda y quien lo ha estado dirigiendo desde el primer momento ha sido Pakistán, una potencia nuclear y muy fuerte, que ha estado creando incluso su propio eje en toda la región de Asia Occidental, lo cual no la podemos ignorar. Detrás de Pakistán está la Federación Rusa, también muy interesados en que esto llegue a buen puerto y con las garantías de seguridad dadas y debidas. Ahora el problema, y lo ha repetido Irán, es que Estados Unidos no entiende otro lenguaje que su propio lenguaje de la violencia. Por eso también hemos visto una posición muy dura y muy contundente de parte de Irán para hacer respetar su soberanía nacional. En medio de este gris que mencionaba anteriormente, parece ser que los países que hasta los dientes más, como es lo más fuerte en el escenario global, lo cual también lleva a ese punto que estabas mencionando sobre la militarización a nivel global y cómo todos los países, por más que hablen de paz, todos han aumentado sus presupuestos en defensa y sus presupuestos militares, dándose cuenta del escenario global que estamos atravesando. En medio de esto, recuperar cuanto antes unas garantías serias del derecho internacional que juzgue los ataques criminales de Estados Unidos y de la entidad
si queremos hablar de alguna manera de justicia. Y en medio de este escenario internacional que estamos mencionando, todos los países del mundo, incluso del sur global y de nuestra América, tienen dos opciones: ser tablero o ser jugadores. Y las condiciones internacionales nos permiten, al mismo tiempo, ser jugadores y tomar nuestras propias decisiones si existe. Y justamente eso es lo que se está debatiendo en este momento en Estados Unidos, si entablar un acuerdo con Teherán o quizás elevar las tensiones en la región de Asia Occidental. Vamos a analizar también este otro escenario, porque muchos se preguntarán, ¿pero qué pasa con estos organismos que están regulados, creados para impartir justicia? Le propongo por ello a Ricardo Soberón que nos acompañe a revisar nuestra leyenda. Estas son las declaraciones que ha hecho el exministro de Justicia de Chad. Sí, formaba parte de uno de los tribunales más importantes de la Corte Penal Internacional y dice justamente, cuando se trata de líderes africanos, la Corte abre rápidamente procesos penales, pero cuando se trata de líderes occidentales, no toma ninguna medida. Ahmad Mahamad Hassan, exministro de Justicia de Chad. Esto pasa en la Corte Penal Internacional, doctor Ricardo Soberón, pero también en el máximo tribunal de justicia de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Se han visto casos, denuncias de que no se actúa al 100% bajo la probidad, sino bajo intereses de quienes aportan recursos para el funcionamiento de estas máximas instituciones. Y podemos sumar también con mucho respeto a Naciones Unidas. ¿Usted cree que este escenario abre nuevamente el debate de una reforma o reestructuración? ¿Bajo qué lineamiento? Necesariamente, porque nunca desde que inició su existencia la Organización de Naciones Unidas se había encontrado en tal nivel de nimiedad, de prácticamente pasar desapercibido frente a hechos que ocurren todos los días en el escenario internacional. Felizmente, y has mencionado a dos de los ámbitos jurisdiccionales que hay que tomar en cuenta, tanto el de la Corte Penal como el de la Corte Internacional, el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, de los actos criminales que se han cometido en los últimos tiempos, no pueden olvidarse, no pueden dejarse sin investigación. Y corresponde, creo yo, como lo dijo el exministro de Justicia de Chad, a organizaciones de la sociedad civil, el ir acopiando, recopilando, sistematizando los materiales. Por ejemplo, en el caso de América Latina, creo yo que es necesario que comencemos a darle un relato a lo que denomino yo la guerra contra las drogas 2.0, que se da inicio desde el 1 de enero del 2025 con los primeros bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas y que hasta ahora han ocasionado 190 asesinatos extrajudiciales. O, por ejemplo, los fallecimientos ocurridos con motivo de los actos unilaterales de invasión del 3 de enero en Caracas. O, por ejemplo, una serie de acciones de injerencia unilateral por parte de agencias de los Estados Unidos en México, en Bolivia, en Ecuador, en procesos electorales. Creo que es una tarea que nos corresponde a las organizaciones sociales de esta parte del hemisferio, porque pierde cuidado, Paola, que el mundo no se puede quedar sin un orden internacional. Seguramente en la historia de la humanidad han habido momentos en donde por las convulsiones, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, se pierde el paso a los escenarios multilaterales, pero rápidamente se recomponen y llegará un momento en que Estados Unidos tendrá que volver a reconocer el error geopolítico que le representa a sí mismo el tratar de convertirse en el sheriff de todo el mundo. Y eso va a requerir trasladar las competencias de arreglo de controversias a un organismo multinacional, que seguramente tendrá que corregir los errores en el que ha cometido las Naciones Unidas desde 1945 a la fecha. Pero por lo pronto nos corresponde a nosotros latinoamericanos ir
alimentando ese expediente de los hechos unilaterales y sus impactos en las democracias, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho de nuestro hemisferio. Quiero agradecer a Taddeo Castiglioni y al doctor Ricardo Soberón por habernos acompañado en este análisis, yo creo que necesario y importante también para seguir abriendo el debate, una profunda reflexión de cómo va el derecho internacional, cómo se aplica y qué representa también su vulneración en torno a la soberanía y la integración y las buenas relaciones de una convivencia de paz entre los países del mundo. Ambos, gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema: mundo, resistencia contra el militarismo y el fascismo. En esto tiene mucho que ver el derecho internacional. Hablemos del primer eje, paz. Las bases del derecho internacional son las fuentes, principios y normas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales. Se fundamenta en estados, en costumbres, en principios, todos ellos generales del derecho, decisiones judiciales, resoluciones internacionales que garantizan la convivencia pacífica, la soberanía y la cooperación global. 2, estrategia. Por eso Occidente está intentando por todos los medios minar estas bases del derecho internacional, así como su estructura, para tratar de imponer su hegemonía por la fuerza, tratando de arrastrar al mundo a una era fascista y guerrerista, donde se imponga la ley del más fuerte. 3, reforma. Las instancias existen desde la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y hasta Naciones Unidas. El tema real es entender que son instancias que se supeditan también a intereses geopolíticos, porque dependen de recursos y quien más aporta es quien realmente define los lineamientos a seguir. Y no todos los casos son tratados con probidad. Y eso genera desconfianza entre la propia población. La clave será reformarlos, que se adapten a la realidad de los pueblos, no solamente a algunos intereses. Y creo que aquí se abre nuevamente el debate y el desafío. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.